Hola, hoy vamos a ver el video de repaso para la prueba de unidad de sexualidad. En primer lugar, hablamos de los caracteres sexuales secundarios que se refieren a ciertas características que se adquieren en la pubertad debido a hormonas tanto masculinas como femeninas. En el caso femenino encontramos el ensanchamiento de las caderas, el agrandamiento de los senos, que esto reflejaría que la mujer está lista para tener un hijo, y en el caso del hombre encontramos más musculatura. Teóricamente los hombres deberían ser más musculosos. Cuando son pequeños son por lo general más menudos y cuando llegan a la pubertad, por lo general, aumenta la masa muscular. Además, los cambios de voz, que por lo general los niños hablan con una voz aguda y en la etapa de la pubertad empiezan a cambiar su voz a una voz más grave. Y además, el crecimiento del pene. Y además hay otras características que suceden en ambos sexos, como por ejemplo la aparición de vello en la zona púbica y axilar, y la estimulación de glándulas sudoríparas y sebáceas, que en el caso de las glándulas sebáceas podría ocasionar acné, y de las glándulas sudoríparas, tanto hombres como mujeres deben empezar a ocupar desodorante en esta etapa. El segundo tema que vamos a hablar es la diferencia entre la reproducción sexual y asexual. En el caso de la reproducción sexual, tenemos dos progenitores, un padre y una madre, que van a generar a un hijo que va a ser diferente a los padres. Entonces, por ejemplo, en el caso de nuestra especie, que nos reproducimos de esta forma, siempre los hijos son diferentes a los padres, nunca son clones o copias. En el caso de la reproducción asexual, es simplemente una célula que se divide en dos. Entonces, una célula, como por ejemplo una bacteria o alguna célula de nuestro cuerpo, se divide y genera dos hijos. En este caso, los progenitores son solamente un progenitor y los hijos son iguales a la madre, como si fueran clones. Otro ejemplo de reproducción asexual es lo que ocurre en la estrella de mar, un proceso que se llama la fragmentación, en que la estrella de mar pierde un brazo y a partir de ese brazo se genera otra estrella, y a la estrella que perdió un brazo se le recompone el brazo. Por lo tanto, obtenemos dos individuos a partir de uno y ambos van a ser iguales al original. El tercer tema que vamos a ver es el sistema reproductor masculino. La primera estructura es el testículo. El testículo tiene la función de producir espermatozoides y además producir testosterona, que es la hormona masculina. Posteriormente que los espermatozoides, que son las células sexuales masculinas, se producen acá, van a ir a otra estructura llamada epidídimo, que está sobre el testículo. Aquí van a pasar unos días y va a madurar. Luego de esto, van a ir al canal deferente. En el canal deferente se van a transportar y van a llegar básicamente a tres estructuras: la vesícula seminal, la próstata y la glándula de Cooper. Estas estructuras son las encargadas de producir el semen. El semen es una sustancia blanca que es muy rica en fructosa, por lo tanto da energía a los espermatozoides para que puedan llegar hasta el oviducto femenino. Luego, el semen y los espermatozoides son transportados a través de la uretra y de esta forma son expulsados producto de la eyaculación.
Además, cabe destacar en relación a la uretra que además de transportar el semen, se va a encargar de transportar la orina. Es decir, tiene una doble función. Entonces, básicamente, el recorrido que hace el espermatozoide hasta que sale por el pene, por la uretra en el pene, sería testículo, epidídimo, vesícula seminal, conducto eyaculador, que es un conducto que está entre la vesícula seminal y la próstata, luego la próstata, la glándula de Cooper y finalmente la uretra. El siguiente tema que vamos a hablar es el gameto masculino, o sea, la célula sexual, que es el espermatozoide. El espermatozoide es mucho más pequeño que el ovocito y se secretan aproximadamente 300 millones por cada eyaculación del hombre. 300 millones. Y tiene las siguientes estructuras. Cabeza, que es la parte que está señalada acá, en donde se contiene el acrosoma. El acrosoma, que es una estructura que va a permitir traspasar la corona radiada y la zona pelúcida del ovocito. Además tenemos el núcleo. Recordar que este núcleo tiene la mitad de la información genética, o sea, la mitad de cromosomas que el resto de las células del cuerpo. Es decir, en el caso de los humanos tiene solamente 23 cromosomas en vez de 46. Además, tenemos otra estructura que es el cuello. En el cuello se encuentra un organelo llamado mitocondria que le va a dar la energía a este espermatozoide para poder hacer el gran camino que tiene que hacer hasta los oviductos. Y la última estructura es la cola. La cola es un flagelo que le va a permitir la movilidad a este espermatozoide. El tema del que vamos a hablar es el sistema reproductor femenino. Este sistema se compone por el ovario. El ovario es esta estructura en forma circular que tiene la función de producir los ovocitos, que son los gametos femeninos, y además de producir el estrógeno y la progesterona, que son las hormonas sexuales femeninas. Además del ovario, tenemos acá esta estructura, esta que está en ambos lados, llamada oviducto o trompas de falopio. Esta estructura sirve para transportar el ovocito y además es aquí, en esta estructura, en donde ocurre la fecundación, que es que el ovocito se une con el espermatozoide generando una nueva vida. Además, esta estructura que está acá se llama el útero. El útero es el lugar en donde se va a alojar la nueva vida que se va a formar durante 9 meses, durante el desarrollo embrionario. Y además, la caída de la capa más interna, la caída de esta capa genera la menstruación mes a mes. Además, tenemos la vagina. La vagina va a ser una estructura que va a tener mucus y además va a tener un pH ácido que van a evitar que ingresen algunas bacterias. Y la estructura más externa es la vulva. El gameto femenino, o sea, la célula sexual, se llama ovocito. El ovocito tiene un núcleo en donde se encuentra el material genético que, al igual que en el caso de los espermatozoides, tiene la mitad de cromosomas, o sea, en el caso de los humanos, solamente 23 cromosomas. La capa de células más externa se llama corona radiada. Luego de esto hay una capa de células más internas
llamada zona pelúcida. Y luego de esto viene la membrana plasmática. El espermatozoide tiene que penetrar por todas estas capas para que se pueda producir la fecundación. Este tema es la regulación hormonal femenina. Las mujeres, por lo general, tienen ciclos regulares de 28 días. En el día 1 es el día en donde empieza la menstruación, que dura aproximadamente 3 a 4 días. Luego de esto, en el día 14, ocurre la ovulación, que es que se libera el ovocito. La ovulación se libera el ovocito que se produce acá en el ovario hacia el oviducto. Y luego de esto, en el día 28 aproximadamente, debería volver a comenzar el ciclo y por lo tanto volver a menstruar la mujer en el caso de no estar embarazada. Entonces, tenemos en este primer esquema el grosor del endometrio. El endometrio, que es la capa más interna del útero, durante la menstruación va a bajar su nivel, se va a caer y por eso entonces las mujeres es que menstruamos. Luego de esto se empieza a recomponer, se empieza a volver a formar hasta el día 14. Y en el día 14, como ocurre la ovulación, entonces ya debería estar el grosor del endometrio en un tamaño regular y se va a mantener así hasta que ocurra la siguiente menstruación. En el caso de que una mujer quede embarazada, este grosor de endometrio se va a mantener estable. El grosor del endometrio está regulado básicamente por dos hormonas, y estas hormonas son secretadas en el ovario, por eso las llamamos hormonas ováricas. La primera es el estrógeno, que si analizamos, el estrógeno aumenta justo cuando está aumentando el grosor del endometrio. Por lo tanto, su función es aumentar el grosor del endometrio. Esa sería la función del estrógeno. Luego, podemos ver la progesterona. La progesterona tiene la función de mantener el grosor del endometrio. Luego, cuando la progesterona baja, entonces el endometrio se cae y la mujer tiene la menstruación. Cabe destacar que cuando la mujer está embarazada, los niveles de progesterona no caen, sino que empiezan a aumentar paulatinamente. Y entonces esto va a evitar que se produzca la menstruación durante el embarazo. Ahora vamos a hablar del ciclo ovárico. En un principio, el ovocito está rodeado por una capa de células y empieza a madurar y a crecer. Luego, en el día 14, el ovocito es liberado y es liberado hacia las trompas de falopio, quedando un conjunto de células que van a formar, a su vez, el cuerpo lúteo, que es esta estructura que está acá. El cuerpo lúteo tiene la función de producir progesterona. Por eso ambos están en la fase posovulatoria, o sea, después de la ovulación. Luego, el cuerpo lúteo empieza a perder su funcionalidad y al perder su funcionalidad, entonces deja de producir progesterona y al dejar de producir progesterona, se cae el endometrio. En el caso de que una mujer esté embarazada, este cuerpo lúteo se va a mantener, por lo tanto se va a mantener el nivel de progesterona y por lo tanto no se va a caer el endometrio. Y cabe destacar que hay una hormona muy importante que es producida por la hipófisis llamada LH. La hormona LH va a ser la encargada de producir la ovulación.
o sea, la liberación del ovocito. Cuando aumenta el nivel de la LH, entonces se produce la ovulación. El tema es la regulación hormonal masculina. Esto se produce ya que el hipotálamo, que es una estructura nerviosa, y acá la podemos ver su ubicación, libera una hormona, o sea, un mensajero, que va a ir hacia la hipófisis. La hipófisis es esta estructura que está acá de morado. La hipófisis va a producir dos hormonas que son mensajeros. Estos mensajeros se van a transportar a través de la sangre hacia los testículos. La LH va a estimular a la célula de Leydig. La célula de Leydig está en los testículos y va a ser la encargada de producir la testosterona. La testosterona se va a encargar de los caracteres sexuales masculinos y además va a estimular a la célula de Sertoli para que produzca espermatozoides. Cuando hay demasiada testosterona, la misma testosterona va hasta la hipófisis y el hipotálamo y dictamina que dejen de producir estas hormonas para que de este modo disminuya la cantidad de testosterona. Por otra parte, la FSH va a estimular a la célula de Sertoli. La célula de Sertoli va a producir los espermatozoides. Cuando hay muchos espermatozoides, se va a producir una hormona llamada la inhibina. Y la inhibina entonces va a mandarle a la hipófisis que deje de producir las hormonas masculinas para que de este modo disminuya la cantidad de espermatozoides. El último tema son las primeras etapas del desarrollo embrionario, o sea, la fecundación y la implantación. La fecundación ocurre acá en el oviducto y es la unión entre el ovocito y el espermatozoide. Lo que sucede es que el ovocito va a ser liberado acá, desde el ovario, y el espermatozoide va a venir desde acá, desde la vagina. El espermatozoide tiene que nadar por el útero, pasar por el oviducto y encontrar al ovocito. En la fecundación, el espermatozoide tiene que penetrar la corona radiada y la zona pelúcida del ovocito. Luego de esto se va a bloquear la poliespermia, por lo que se va a evitar que más de un espermatozoide pueda ingresar. Luego de esto, el pronúcleo del espermatozoide con el pronúcleo del ovocito se van a unir generando una nueva célula llamada cigoto que va a tener nuevamente 46 cromosomas. Recordar que tanto ovocito como espermatozoide tenían solamente 23 cromosomas, o sea, la mitad de la información genética. Luego de la fecundación, básicamente lo que se produce es una célula llamada cigoto. Este cigoto se va a empezar a dividir en un proceso llamado la segmentación. A medida que ocurre la segmentación, nuestro nuevo ser va a ser transportado hacia el útero, en donde va a permanecer los 9 meses restantes. La implantación ocurre acá, en el útero, y ocurre aproximadamente entre el 5º y el 7º día. A partir de la implantación se empieza a secretar una hormona llamada la gonadotrofina coriónica humana.
Esta hormona se va a secretar aproximadamente hasta el tercer mes y va a tener la función de elevar los niveles de estrógeno y progesterona para que de este modo el endometrio no se caiga y por lo tanto nuestro nuevo ser va a poder habitar acá en el útero, evitando que se caiga la capa más interna la capa más interna del útero llamado endometrio.